Pero ante estos dichos de Jesús, alguien podría decir: entonces, aquella promesa magnífica del reino de Dios, de la gloria de Israel, contenida en el Antiguo Testamento, todo eso, ¿qué sentido tiene ahora? Si hay que ser pobre y perseguido, pues vaya un porvenir. Queda frustrado ese antiguo ideal. Por eso Jesús continúa: no penséis que he venido a echar abajo la ley y los profetas. No he venido a echar abajo, sino a dar cumplimiento. Porque os aseguro que antes que desaparezca el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma desaparecerá de la ley, antes que todo se realice. Tengo interés en explicar esto, porque ordinariamente la gente dice: Jesús no ha venido a abolir la ley. Yo he dicho antes que con Jesús ha terminado la ley de Moisés, pero parece que Jesús dice ahora que no viene a abolirla, sino a cumplirla. En realidad, esto es no saber leer el texto. En primer lugar, Jesús no habla de la ley, sino de la ley y los profetas. La expresión ley y profetas designa todo el Antiguo Testamento, toda la antigua alianza. Ellos no decían antigua alianza, eso es un decir nuestro a partir de San Pablo. No llamaban Antiguo Testamento al suyo, los judíos, porque era el único que había. Lo designaban, entre otros modos, como la ley y los profetas. De modo que el dicho no se refiere solo a la ley. Tampoco dice Jesús: no he venido a abolir, sino no he venido a echar abajo. El verbo que usa Mateo es el mismo que utiliza para decir que el templo será derribado. Se emplea para edificios. Yo no he venido a echar abajo esa ley, ni los profetas, sino a darles cumplimiento. Y el verbo que usa aquí para decir dar cumplimiento es el que utiliza Mateo para las profecías. Así se cumplió la profecía de Isaías que decía: Jesús dice, por tanto, el Antiguo Testamento, ley y profetas, es una gran profecía de la salvación de la humanidad, del reino de Dios en la humanidad. Y yo he venido a dar cumplimiento a esa grandiosa profecía. Pero para que el reino de Dios sea realidad, el único camino es el de las bienaventuranzas. Y os aseguro que antes que desaparezcan el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma desaparecerán de la ley, antes que todo se realice. Aquí habla solo de la ley. Notemos que no dice antes de que todo se cumpla, sino que se realice. La ley dice algo que hay que realizar, y realizar es la misma palabra que usa en el Padre Nuestro: realícese tu designio en la tierra. ¿Es que la ley sola era también una profecía? Sí. Todos los rabinos lo decían. Si Moisés ha liberado al pueblo con un éxodo, el Mesías tiene que llevar al pueblo a la liberación definitiva, con un éxodo muy superior al de Moisés. Así que la profecía contenida en los libros de la ley era el éxodo de Egipto, que era un tipo, un anuncio del éxodo futuro que el Mesías realizaría, la gran liberación definitiva de toda opresión y de toda esclavitud. Jesús asegura que ese éxodo, que se compara con el de los libros de Moisés, se va a realizar hasta el último detalle antes de que acabe el mundo, antes de que pasen el cielo y la tierra. No se trata de que la ley siga en vigor, sino de que aquella antigua profecía de la ley va a ser realizada de una manera muy superior por Jesús. ¿Cuándo se realizará? Con su muerte. Su muerte es el principio del éxodo, y nosotros tenemos que hacer nuestro éxodo detrás de Jesús antes que todo se acabe. Habría que explicar ahora por qué Jesús quita de en medio la ley. Y la ley entera. No porque todo lo que diga la ley es malo, aunque hay cosas que sí, por ejemplo, aquello de la venganza, la ley del talión, etc. Otras cosas son tontas, como todos los tabúes antiquísimos, las impurezas legales de los actos fisiológicos, etc., que son cosas muy antiguas, de cuando se vivía con el sentido de la mancha,
cosas que hoy no sirven para nada. Hay otras cosas buenas, como amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Va a quedarse con lo bueno y quitar lo malo o lo indiferente? ¿Va a decir de la ley vale esto y no vale lo otro? No, de la ley no vale nada. ¿Por qué? Porque la ley es un código impuesto al hombre desde fuera. Y en el Nuevo Testamento, en el reinado de Dios, no hay código externo alguno. El hombre no puede estar obedeciendo órdenes de fuera, porque eso es infantil. Es la época de los niños, pues el niño necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer. El adulto no. En el reinado de Dios se obra por impulso interior, por el Espíritu. Por eso uno hará muchas cosas de las que estaban en la ley. Por ejemplo, uno no va a matar. Pero no lo hará porque lo diga la ley, sino porque su amor interior lo llevará a dar vida y no a quitarla. Uno amará a Dios, pero no porque lo diga la ley, sino por la comunidad de espíritu que lleva dentro. De manera que la diferencia está entre niños y adultos. Toda ley externa que nos diga, tienes que hacer esto, te mando que hagas esto, es de niños. Como Jesús viene a empezar la edad adulta de la humanidad, todo lo que sea código externo de conducta sea terminado. Es ahora el principio interno del hombre, el espíritu nuevo, el que lo lleva. Eso es un ser adulto. Por eso la ley en cuanto código está completamente abolida. No en cuanto profecía, aquella del Éxodo, que esa se realiza con la muerte de Jesús. Y nosotros vamos detrás. El Éxodo se abrió con la muerte de Jesús cuando Él da su espíritu. Y nosotros vamos saliendo de la sociedad injusta que es la tierra de esclavitud para entrar en la tierra prometida, que es esta comunidad que vamos creando, que queremos crear, donde la relación humana es relación de amor. No de rivalidad, no de hostilidad de unos con otros, no de dominio, no de prestigio, sino de igualdad, de entrega, de solidaridad. Es decir, que no hay que tener miedo de que ese reinado de Dios prometido en el Antiguo Testamento se vaya a quedar en nada, se va a quedar en todo. Toda esa enorme profecía se va a cumplir. Claro que de otro modo, pues el Antiguo Testamento lo que esperaba era la gloria política de Israel, y eso se ha terminado. No es la gloria política de un pueblo, porque el nacionalismo de Israel se ha acabado. El exclusivismo del pueblo escogido se ha terminado. Es la humanidad entera y se va a hacer no por el dominio de un pueblo sobre otro, sino creando una sociedad donde todos sean hermanos, porque hay un solo Padre. Y continúa Jesús. Por lo tanto, el que se exima de uno solo de esos mandamientos mínimos, los mandamientos mínimos son las bienaventuranzas, y los llama mandamientos no porque estén formulados en forma de tales, sino para oponerlos a los mandamientos de la antigua ley. Es lo que hace Juan cuando dice, este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto no es un mandamiento, es un ideal, pero tanto Mateo como Juan lo llama mandamiento para decir, esto es lo que sustituye a todos aquellos mandamientos antiguos. Llamarlos mínimos corresponde a lo que dice Jesús después en el mismo Evangelio. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No es una cosa difícil, no es una cosa que aprisione al hombre. Jesús no nos da recetas, nos da principios, impulsos, ideales y nos da el espíritu que nos lleva a eso. Continúa el texto. El que se exima de uno solo de estos mandamientos mínimos y lo enseñe así a la gente, esto va creando unas comunidades que son la sal que se vuelve sosa, porque está vaciando de contenido el mensaje de Jesús. Será llamado mínimo en el reino de Dios. Esta frase en lenguaje rabínico quiere decir será excluido. Está en paralelo con la parábola de la cizaña. Hay trigo y cizaña dentro del reinado de Dios. Esta es la cizaña, la quinta columna que hay dentro de la comunidad cristiana y que está vaciando de contenido la vida cristiana. En cambio, el que los cumpla y enseñe, primero practicar y después enseñar, ese será llamado grande en el reino de Dios. Porque os digo que si vuestra fidelidad no sobrepasa con mucho la de los letrados y fariseos, no entráis en el reino de Dios. Los letrados y fariseos se vanagloriaban de una fidelidad a la ley en los detalles más mínimos, pues la vuestra tiene que ir mucho más allá, pero no en el plan legalista, sino en el plan de la entrega que supone la opción. No en el plan de los fariseos, que se pasaban el día mirando con lupa los 635 mandamientos que habían sacado de la ley. No en cantidad,
sino en calidad. Vuestra fidelidad no es a esas tonterías, sino a la opción entre Dios y el dinero, y tiene que estar muy por encima en calidad y no menor en entrega que la de los letrados y fariseos. Por si queda alguna duda respecto a la abolición de la ley como código, podemos ver el comentario que hace Pablo sobre esto en Gálatas 3:23. Antes de que llegara la fe, es decir, la adhesión a Jesús, estábamos custodiados por la ley, encerrados, esperando que la fe se revelase. Encerrados, la ley es la carcelera del hombre. Así la ley era nuestra niñera hasta que llegase el Mesías y fuésemos rehabilitados por la fe. Cuando llega la edad adulta, se acabó la niñera. En cambio, una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos a la niñera, pues por la adhesión al Mesías Jesús, sois todos hijos de Dios, porque todos al bautizaros vinculándoos al Mesías, os revestisteis del Mesías. Ya sois una cosa con él. Y más adelante, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, pues aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por lo elemental del mundo, que es la ley. Pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a vuestro interior el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por obra de Dios. De manera que Pablo dice que la ley era el estado elemental del hombre, era la edad infantil de la humanidad. Cuando llega la edad adulta, se acabaron los tutores, se acabó la niñera. Y la razón es esa, porque ya no hay código exterior. Lo que hay es el Espíritu de Dios en nuestro interior. Y eso es lo que va haciendo madurar al hombre. El hombre no actúa por ese ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, sino que él mismo con su espíritu tiene que ir decidiendo en cada circunstancia lo que conviene hacer y cómo su deseo de amor y de entrega tiene que irse concretando ante las exigencias de la realidad que tiene delante. El hombre se desarrolla con el uso de su libertad y por tanto es precisamente el gran instrumento de desarrollo el que el hombre con ese espíritu vaya decidiendo libremente en cada momento lo que tiene que hacer para dar vida a los demás.